Para mí es un gozo poder seguir con la exposición de la carta a los romanos y hoy vamos a dejar atrás esa parte que se compone de 3 capítulos, que son Romanos 9 al 11, donde el apóstol Pablo habla principalmente de la relación de la iglesia con los israelitas. Y pasamos bastante tiempo con este tema y ahora vamos a entrar en los últimos capítulos y estos últimos capítulos sirven para el apóstol para hacer una aplicación de todo lo que hemos visto hasta el momento. Y esto realmente es un procedimiento que nos debería también hacer reflexionar. Quiero decir que la ética, nuestra forma como nos comportamos, se basa sobre la doctrina y no sobre otra cosa. Quiero decir, en 11 capítulos el apóstol Pablo ha expuesto algunas de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana y ahora en los últimos capítulos él hace una aplicación. Quiere decir, nuestra forma de vivir va en función de lo que creemos. Por lo tanto, entramos hoy en el capítulo 12. Yo he puesto como título El culto que no termina. Y el tema es sencillamente el hecho de que la fe cristiana hace que la vida cristiana sea un culto perpetuo. Es no solamente los domingos por la mañana o los domingos por la tarde cuando nos reunimos en nuestra iglesia o el estudio bíblico el miércoles o el jueves, sino es toda la vida del creyente, todas las horas que vive, es hora de culto, porque su vida debería ser un culto. También en esta parte de la escritura, particularmente en estos versículos que vamos a tocar hoy, perdón que me extiendo un poco en la introducción, también abordamos el tema de cómo podemos averiguar lo que es la voluntad de Dios, cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Ahora, de nuevo, la respuesta es relativamente fácil. Nosotros hemos muerto con Cristo, por lo tanto, nuestra vida y su vida ahora son vidas idénticas. Quiere decir que estamos muertos con Cristo y Él es nuestra vida. Lo dicho, con Romanos capítulo 12 llegamos a los capítulos con un énfasis ético. Ético quiere decir sobre el comportamiento. Algunos dicen es más práctico. Yo discrepo con esto. No hay nada más práctico que la doctrina. Simplemente aquí el apóstol saca las conclusiones de las cosas que él ha enseñado antes. Tiene que ver con el hecho de que cómo debemos de vivir en este mundo. Por supuesto, Pablo sigue desarrollando el tema central de la carta, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que habla de la justicia de Cristo, en este caso aplicada a nuestras vidas. La salvación, la santificación, todo lo que hemos hablado hasta el momento, todo lo que el apóstol Pablo ha expuesto aquí tiene que ver con nuestra vida, no solamente con nuestro espíritu. La justicia de Dios se ve en todas las áreas de la actividad humana, en la familia, en la iglesia, en el trabajo y en nuestras relaciones con las autoridades. En Romanos capítulo 12 nos movemos del énfasis sobre principios y verdades doctrinales a un énfasis sobre cómo vamos a llevar a cabo esta justicia en la vida diaria. Nos movemos de lo que hay que creer en lo que hay que
hacer si creemos. Entonces, lo importante en este pasaje, y eso lo anticipo, es que ese pasaje se escribe a creyentes. Se empieza esa parte de Romanos, así que hermanos. O sea, antes de hablar de lo que hay que hacer, Pablo enfatiza lo que ya somos, lo cual quiere decir un grupo de hermanos unidos por la misma fe. Y esa fe no la hemos inventado nosotros, sino esa fe viene de parte de Dios. Sin el gran hecho de la justificación de Dios en nuestra vida, no se puede hablar de nuestros deberes, porque esto es el fundamento. No se puede pedir peras al olmo, como dice el refrán español, y de la misma manera no se puede esperar una vida cristiana de una persona que no lo es. O dicho de otra manera, si una persona no da muestras de una vida cristiana, caben serias dudas de que esta persona sea cristiana. Moral, ética, sin fundamento es simplemente hipocresía y es inútil. Aprendimos, por ejemplo, de la primera carta de Juan una verdad muy importante. El amor por los hermanos fluye de un auténtico amor por Dios. Dios viene primero. Y esto es algo que vimos reflejado también en esa parte de la epístola a los romanos. Si comprendemos ese principio, nos será bastante más fácil comprender el tema de la voluntad de Dios. Este pasaje nos va a dar respuestas importantes a este tema. Ahora, en resumidas cuentas, después de haber expuesto lo que Dios hizo por nosotros a lo largo de 11 capítulos, de nuestra parte, de parte de los creyentes, ahora cabe solo una respuesta. Y esto es renunciar a nuestros derechos, o más bien a lo que nosotros consideramos nuestros derechos. Y esa palabra que describe ese proceso es la palabra sacrificio. El fundador de la misión dentro del cuyo marco yo sirvo tiene como lema el lema de Carlos Stott, que era su fundador. Si Cristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio puede ser demasiado grande que yo le pueda ofrecer. Y esto resume muy bien lo que este pasaje nos enseña. Vamos a escuchar solamente los primeros dos versículos, versículo 1 y versículo 2 de Romanos capítulo 12, porque esto es la introducción de lo que vamos a ver después. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Señor, pedimos que tú añadas tu bendición a esa palabra leída, que tú hables a nuestros corazones y que sea este tiempo de meditación sobre tu palabra una bendición. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Hablamos primeramente de lo que habla Pablo primeramente, que es el tema del sacrificio que él desarrolla en el versículo 1. Ahora, el móvil para este sacrificio que viene de parte de Dios es
las misericordias de Dios. El versículo 1 empieza con esas dos palabras en castellano, así que, quiere decir que aquí se saca una conclusión. Y lo que sigue se está basando sobre lo dicho en los 11 capítulos anteriores. Quiere decir que Pablo ahora está sacando una conclusión de las cosas que él antes exponía. Y esto es dicho en una frase sencilla, que la vida de un creyente es todo un culto. Debería serlo. Las misericordias de Dios de las cuales Pablo habla aquí son el móvil de nuestra dedicación al servicio en el reino de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿qué son esas misericordias? Bueno, el texto no nos deja otra opción que responder a esa pregunta con lo siguiente: las misericordias de Dios es todo lo que Pablo había enseñado y expresado en los 11 capítulos anteriores. La misericordia de Dios o las misericordias de Dios tienen que ver con el regalo o con los regalos que Él nos da. Por ejemplo, nuestra elección antes de la creación, nuestra justificación, nuestro llamado, nuestra santificación, nuestra glorificación. De eso hemos hablado particularmente en el capítulo 8 de Romanos, donde Pablo de una forma magistral resume lo que es la vida de un creyente desde la elección en tiempos inmemorables antes de la fundación del mundo hasta la glorificación final. Para todo ese proceso solamente cabe una palabra: misericordia. Y como son varios elementos, Pablo aquí usa el plural, las misericordias. Todo es producto del amor eterno de Dios. Nada es nuestro mérito, de ninguna manera. El amor que se expresa de esa manera de parte de nuestro Padre es un amor sin condiciones. Y por lo tanto, nuestra motivación para responder a esto es simplemente presentar nuestro cuerpo en sacrificio, nuestra vida. Dice aquí en el primer versículo, y todavía estamos hablando del tema del sacrificio, que el carácter de este sacrificio es no traer un animal, no pagar dinero, nada por el estilo, sino presentar nuestros cuerpos. Y esto es un paso importante en la vida del creyente que ha entendido esa conexión entre la doctrina que hemos venido estudiando y la práctica, la realidad de la vida. Presentar nuestros cuerpos significa que aquí se usa el lenguaje del Antiguo Testamento, y ya algunos de ustedes hemos estudiado juntos ese tema con bastante detalle. Es un hecho curioso que en ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de presentar un sacrificio. Se presentan los sacerdotes para efectuar los sacrificios. Los sacerdotes se presentan para servir al Señor. Ahora, ¿cómo debemos de entender esa palabra? Entendemos de la siguiente manera: nosotros somos sacerdotes que a la vez se presentan a sí mismos como sacrificios. No tiene nada que ver con el sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, sino simplemente lo que decimos es: toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que significa ser quien soy, te lo presento a ti, Señor, para que tú dispongas
de todo. Cuerpo aquí significa todo lo que somos, todo lo que representamos, todo lo que hacemos. Y ese presentar es un acto de voluntad de consecuencias duraderas. No es ceder a regañadientes. Es dar de una forma consciente, también consciente de las consecuencias que esto tiene. Ceder algo implica resistencia de nuestra parte. Presentar es algo que hago con gozo, con satisfacción, con ganas, y lo hago de forma voluntaria. Esto lo vemos, por ejemplo, en cualquier boda, cuando se intercambian alianzas, pues el novio no va a decir a la novia, mira, aquí te cedo este anillo. Va a decir, te presento este anillo, te lo regalo, te lo doy, por libre voluntad. Y esto es exactamente lo que tenemos aquí. Y déjame decirte una cosa. Esto implica todas las áreas de nuestra vida. Mi voluntad, mis pertenencias, mi familia, todo, todo, todo. Por lo tanto, no permitas nunca que Dios te quite una cosa. Dáselo antes, voluntariamente. Tu trabajo, tu familia, tus pertenencias, tu dinero, tu reputación, todo. No permitas que Dios te lo quite. Dáselo antes, voluntariamente. Y verás que de esa manera vas a vivir de forma mucho más tranquila. El apóstol habla aquí también de una presentación gozosa de nuestra vida al Señor para tiempo y eternidad, porque esto es un privilegio, no es una obligación. Ya lo dije hace 2 o 3 domingos, si Dios te ha llamado a ser embajador, no te rebajes a querer ser rey de tu propio reino. Esa palabra originalmente viene de Spurgeon, pero es una gran verdad. Nuestro llamado es mucho más grande, mucho más importante que tener ser rey. Somos embajadores, siervos, esclavos de nuestro Señor. Hemos renunciado a nuestros derechos y lo que Él quiera de nosotros, esto es lo que gozosamente vamos a hacer. Esto cambia la perspectiva de nuestra vida completamente. Esto nos quita de encima el peso de tener que regir nuestras vidas según nuestros propios deseos. Porque si descansas en la voluntad del Señor, entonces realmente descansa tu alma. Vivir para Él, servirle a Él. Esto es la única respuesta que puede haber a sus misericordias. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querida amiga, hermano y hermana, yo te invito a renunciar a tus derechos. Hazlo en un acto voluntario y consciente, porque aquí está nuestro problema, uno de nuestros problemas. Porque el que presenta su vida a Dios, el que lo pone, para decirlo así, en el altar, deja de ser soberbio, arrogante, exigente con los demás y deja de preocuparse por su vida porque sabe que su vida descansa en la voluntad de Dios. Esto es uno de los grandes y tremendos privilegios que tenemos como creyentes. Dale al Señor las llaves para todas las habitaciones de tu casa, porque es incoherente dar las llaves del alma a Dios y las del cuerpo
o te lo quedas para ti o se lo das al diablo. Esto no puede ser. La descripción de ese sacrificio lo tenemos, aún estamos en el versículo 1, en 3 palabras que lo describen a la perfección. Ese sacrificio es vivo, santo y agradable. Vamos a hablar primeramente del sacrificio vivo. El sacrificio que Dios quiere de nosotros no es de sangre como en el Antiguo Testamento, ni tampoco es comparable con lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Por supuesto que no. Lo que Él quiere de nosotros es nuestra vida, nuestra obediencia. La muerte de sus santos, dice el Salmo 118, es agradable para el Señor. Hay vida después de la muerte. Esto es la buena noticia para el creyente. En eso creemos. Por eso nuestra vida no es en vano. Pero Dios no quiere mi vida cuando yo me muera. Dios quiere mi vida ahora, antes de que Él me llame a su presencia. Él quiere usarte en ese templo vivo de su espíritu. Vivo porque aún puedes hacer algo en esta vida. Porque aún puedes cambiar cosas, aún Dios puede trabajar a través de ti en el destino eterno de aquellos con los cuales convives y con los cuales tú cruzas el camino todos los días. Aún es tiempo de salvación. Sí, es un sacrificio porque fuiste entregado, te entregaste a ti mismo para el servicio al Señor, pero a la vez sigues vivo, puedes hacer cosas. Dios necesita, para decirlo así, tus brazos, tus piernas, tu boca para hablar a la gente. Esto es uno de los privilegios que tenemos, un sacrificio vivo, porque esto habla de tu vida, habla del ahora. En segundo lugar, ese sacrificio es santo. Santo quiere decir que pertenece al Señor y además un sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que ser perfecto. No estaba permitido para el israelita traer un sacrificio defectuoso, un cordero, una cabra, un buey defectuoso, sino tenía que ser perfecto en cuanto a su estado físico. Cristo murió por ti, Él fue inmolado en tu lugar. Él era el único sacrificio totalmente perfecto. Y esa perfección fue imputada, aplicada a tu vida. De allí viene nuestra santidad, no por nuestros esfuerzos, no por ganar puntos con Dios. Nuestra vida está identificada con Cristo de tal manera que podemos decir morimos en Él y con Él. Cuando Cristo te ve, cuando Dios te ve, Él ve a Cristo. Estás apartado del pecado, perteneces a Dios. Quiere decir, es un sacrificio vivo porque habla de tu vida ahora. Es un sacrificio perfecto porque no eres tú, porque Cristo vive en ti. Y en tercer lugar, es agradable. Este sacrificio, ese tipo de sacrificio, le gusta a Dios. Dios está contento cuando una persona entregue su vida a Él para ministrarle a Él, para glorificarle a Él. Y mira, porque no aprovechas después de que yo termine de hincar tus rodillas y decirle al Señor, tal vez en un momento tranquilo o esta noche cuando antes de acostarte, ¿por qué no te arrodillas al lado de tu cama y dices al Señor, Señor, heme aquí de nuevo, aquí tienes mi vida.
Infelizmente yo muchas veces intentaba salirme con la mía y hacer las cosas a mi manera, pero hoy quiero entregarte mi vida una vez más, servirte a ti como sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Y verás como un gran peso se te va a quitar encima si lo haces de forma consciente. Dios va a honrar a los que le honran. Y le honras a Dios sobre todo entregando tu vida con todo lo que contiene a Él. El Salmo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No en balde en el versículo 3 Pablo habla de la humildad como calidad más llamativa de la vida cristiana. Un cristiano soberbio, arrogante, es una contradicción en términos. Y mira, cuántos andan por este mundo llamándose cristianos que se caracterizan precisamente por una cosa, por su arrogancia. Ahora, Dios no solamente quiere una parte de tu vida, Él quiere toda tu vida. Ahora, esta entrega total se llama culto. Ahora, cuando decimos comúnmente "Oh, me voy al culto", sí, entendemos lo que se quiere decir. Lo que pasa es que bíblicamente hablando de esa manera no es correcto. Culto es tu vida. Aquí se habla de la manera adecuada de servir a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra habla del servicio de los sacerdotes, la liturgia en griego, de ahí viene nuestra palabra liturgia. Es la forma como adoramos a Dios. Ahora, en el nuevo pacto nosotros somos los sacerdotes, cada creyente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 lo dice. Y la vida de un creyente debe tener una calidad primordial. Esto es nuestra primera obligación y esto es la adoración de Dios. Hemos cambiado el significado de la palabra culto cuando vamos al culto. Solemos decir y expresarnos de esa manera. O el culto se celebra en tal lugar a tal hora. No, no, no. El culto no se hace. El culto se vive y el culto se vive todos los días. El culto lo eres tú si presentas tu vida a Dios. Este culto incluye todas las áreas de nuestras vidas, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro ocio. Y si este culto es agradable a Dios o no, lo decides tú, porque el culto debe de ser racional. Mejor traducción sería espiritual. Y tiene que ver no con los demás, sino contigo. Ese culto racional o espiritual es un culto a diferencia de un culto que trae sacrificios por tradición. Dios dice en el profeta Amós, estoy harto de vuestros sacrificios, harto de recibir sacrificios sin que vuestro corazón esté en ello. La nueva calidad de nuestra vida debe expresarse en una nueva calidad de servicio. Esto es el culto que rendimos en el Nuevo Testamento. Por eso la palabra es un culto lógico, lógico en cuanto a las consecuencias que tiene. Hay un ejemplo muy bonito que vemos en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo. Es el ejemplo de la suegra de Pedro.
Todos conocemos la historia. Pedro tiene la suegra enferma y Jesucristo entra ahí en casa. Y luego Jesús la sana de la fiebre de la cual padece. Y esa mujer, una vez que Jesús la sana, dice lo siguiente: la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Bueno, esto debe de ser la vida de un creyente. La vida de un creyente es que Dios nos sana, espiritualmente hablando, y ahora le servimos. De eso estamos hablando en estos dos versículos. Sus milagros son señales. Esto ya lo enfaticé mucho cuando prediqué por el Evangelio de Marcos. Y esto, lo que acabamos de ver, lo que hace la suegra de Pedro, esto es enseñarnos esta gran verdad. El hombre debilitado por el pecado no puede servir a Dios. Pero nuestra fuerza viene de Jesucristo. Él nos salva, nos sana y ahora podemos servirle. Pablo expresa exactamente esta verdad en la carta a los Tesalonicenses, primer capítulo, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Y qué pone? Para servir al Dios vivo y verdadero. Puedo preguntarte directamente si has entregado tu vida al Señor. Entonces puedes celebrar un culto. Si no lo has hecho, no puedes celebrar ningún culto. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo se presenta un sacrificio de este índole? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? Y de esto Pablo habla en el versículo 2. Ahora, ¿cómo presentamos ese sacrificio? La primera cosa es no conformarse. Dice aquí, no os conforméis a este siglo. A este siglo, a este mundo, a esa manera de pensar. Esto es lo que hay detrás. No adaptarse a las modas del momento. O sea, la palabra siglo, con lo que se traduce aquí como siglo, esto podríamos traducirlo lo que está de moda. Y cuando lo traducimos de esa manera, no os conforméis a las modas del tiempo, pues esta palabra ya se convierte en una bomba. El modelo de nuestra vida no deben de ser las cosas que cambian constantemente, como las modas, como la religión, la filosofía, la moral, lo que de momento se hace, lo que es lo políticamente correcto, hoy esto, mañana otra cosa. Todo esto es relativo y es transitorio. Y la iglesia y el creyente individual siempre han sido mal aconsejados cuando se adaptan a esas modas. Y esto ha sido, y lo siento tener que decirlo, uno de los grandes problemas de la iglesia a lo largo de 2000 años de historia. Adaptarse precisamente a este siglo, a las modas del tiempo. Y muchas veces incluso con la excusa de que aquí alcanzamos la gente mejor. Es que no hay una tontería más grande que esto. Un cristiano es non conformista por definición y por lo tanto llama la atención, es incómodo. Nosotros pensamos de otra manera. No nos contentamos con lo que nos presentan como la última verdad, porque esa última verdad no dura normalmente ni 2 años.
Y es lo característico de nuestros días, este egocentrismo en nuestra cultura. Ahora, de momento, lo importante es nuestra felicidad, mis necesidades. Y la gente, cuando ven que sus necesidades no son suplidas, pues cambian de iglesia como otros cambian de la camisa diariamente. El espíritu de nuestro tiempo pone su énfasis en mi felicidad personal y esto se está infiltrando desde hace ya bastante tiempo también en la iglesia. Cristianos hablan de esto tanto como otros que no son creyentes. Se ha puesto de moda de ver mis necesidades satisfechas. ¿Qué dice el Señor? Pon tu vida como sacrificio. El mundo no está allí para darte alegría sin fin. El mundo no es tu punto de referencia, es Cristo, su sufrimiento y su resurrección. Y cada uno de nosotros debe de preguntarse si realmente está sintonizado con la voluntad de Dios. Debería preguntarte hasta qué punto no precisamente te has convertido en el esclavo de las modas del momento. El querer que nuestras necesidades sean cumplidas es un pensamiento ajeno a la Biblia. Cristo vino para servir, no para ser servido. Y Él nos llamó a nosotros para servir, no para ser servidos. Una iglesia es comunión de los santos llamados a servir, no de gente que quieren ser entretenido y mimado. No os conforméis a este siglo, no os adaptáis a las modas de este mundo y ahora viene lo contrario. Entonces, si eso no tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformarnos aquí por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un tema bastante interesante, una transformación que empieza con nuestra manera de pensar. La no conformidad con lo que está de moda, con lo que el mundo nos dicta, lo que esperan de nosotros, sino tenemos que transformarnos. ¿Transformarnos cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso tiene que ver con el pensamiento. Tenemos que pensar de otra manera. Tenemos que pensar de una manera cristocéntrica, bibliocéntrica. Tenemos que dejar de una vez de querer bautizar las modas del humanismo que nos rodea cristianamente. Tenemos que repensar la manera como se vive en este mundo radicalmente. Y es radical, porque las modas de ese mundo y las enseñanzas de Jesucristo son como aceite y agua. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que tenéis que cambiar la forma como pensáis. ¿Y cómo lo vas a cambiarlo? ¿Estar pegando de la tele para absorber todos los días esa basura que te ponen y me da igual en qué país vive porque es lo mismo en todos los países? Creer a pie juntillas las mentiras que todos los días nos están diciendo a través de la pantalla, en los colegios de tus hijos, en las declaraciones de nuestros políticos y líderes. ¿Vamos a creer esto? ¿O vamos a pensar radicalmente distinto? Tú tomas la decisión. Pero te digo una cosa, no puedes hacer las paces con este mundo. Estamos en un estado de guerra, una guerra espiritual, donde no hay tregua. Renovarte en cuanto a tu pensamiento quiere decir que en vez de leer cosas que no sirven para nada,
¿por qué no te compras un libro que valga la pena y lo lees? Y si no tienes el hábito de leer, pues aprende a tener el hábito. Escucha cosas que te edifican, que te hacen cambiar de chip. Y sí, en eso sí te aconsejo, si estás asistiendo a una iglesia donde los que predican y los que lideran en la iglesia no creen en el poder, la eficacia de la palabra, cámbiate antes de que te maten espiritualmente. Pero quédate con esa iglesia donde se enseña la palabra de Dios, donde están acostumbrados a luchar contra la cultura que quiere envolvernos. Nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, esto nos va a transformar. Y esto significa que tenemos que pensar en otras categorías. Pensar desde arriba, pensar desde lo que Dios ha hecho, teocéntricamente, y no buscar soluciones que vienen de la cocina del diablo. Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, si tomas todo esto en cuenta, sabrás lo que tienes que hacer. ¿Sabes cuántos libros no se han escrito con el título ¿Cómo saber, cómo conocer la voluntad de Dios? La cosa es sencilla. Sigues esos pasos que acabamos de estudiar y aquí dice, para que comprobáis, para que entendáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es agradable en primer lugar, agradable para ti, porque te hace bien y es perfecta. No vas a encontrar nada mejor. Ni las últimas modas de la psicología, ni los últimos encontrazos de la ciencia te van a dar esa satisfacción que vas a tener cuando realmente reconoces la voluntad de Dios y la haces. Queridos hermanos, nos estamos de momento años de luz de esto, pero tal vez es el momento de empezar hoy, tal vez en tu vida, si no has empezado. Cambia tu forma de pensar. Déjate de bobadas. No vas a avanzar en tu vida espiritual si pierdes tu tiempo con necedades. Céntrate en lo que es esencial, que es la palabra, el estudio de la palabra. Y mira que tenemos recursos hoy, están a nuestro alcance. Si no estudias y entiendes la palabra de Dios es porque tú no quieres, no porque no tengas posibilidad. Pues estos dos versículos son versículos realmente explosivos. Me gustaría, no porque yo lo haya dicho, sino porque llegas tú a la convicción que reconsideres esos versículos una y otra vez. Renuévate en tu pensamiento. No te conformes. Y así te vas a transformar. Y vas a conocer la voluntad de Dios en tu vida. Y esto, querido hermano, querida hermana, la iglesia del Señor necesita desesperadamente. ¿Puede contar el Señor contigo en esto? Señor, te pedimos que tú nos ayudes a practicar tu palabra, tal como lo hemos escuchado en estos versículos 1 y 2 de Romanos 12. Ayúdanos a renovarnos, a pensar de otra manera, de no estar cautivos en la manera como el mundo piensa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser auténticamente libres y no depender de lo que nos cuecen y lo que nos suministran, cucharita por cucharita, todos los días, que al final nos va a matar. Señor, de ti viene
el agua fresca. De ti viene la verdad que nos hará libres. Te pido, Señor, te pido esto por cada uno de nosotros, te pido por tu iglesia en estos términos, Señor, que pensemos de otra manera, que seamos no conformistas con este siglo, con esas modas de pensar actuales. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.